Bienvenidos, hay que alabar al Señor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en este asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. De nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover, haz llover. Sobre tu renuevo, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Cantamos, Dios, Cristo, te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Tú la esperanza das, huérfano perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, débil fuerza le das, a los presos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Cantamos, Dios, Cristo, te amamos, cuánto te amamos.
nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Oh Cristo, te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Oh, 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 te adora a ti. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, oh, oh. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperas más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Oh, oh, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso
ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Vamos a empezar esta tarde leyendo Isaías 42. Vamos a estar en Juan capítulo 10 ahora, pero vamos a empezar leyendo Isaías 42, verso 1 al 4, y luego vamos a orar y entraremos al estudio de su palabra. Dice Isaías 42, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pablillo que ahumare. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y a las costas esperarán su ley. Padre, te doy muchas gracias por que tú, Señor, eres completamente, Señor, entregado, Señor, a nosotros, Señor, al Padre, Señor, lo que tú viniste a hacer a este mundo, Señor, a rescatarnos, Señor. Y esta tarde, Señor, vamos a considerar este ejemplo de dedicación. Yo te suplico, Señor, que toda persona escuchando este mensaje esta tarde pueda mirar, Señor, que tú lo diste todo, Señor, completamente todo, Señor, por nosotros. Y como nosotros, Señor, no podemos, Señor, no te daríamos, Señor, todos y todo lo que tenemos, tú nos los has dado, Señor. Aún el aire que respiramos, Señor, tú nos los has dado. Ayúdame a poder comunicar, Señor, lo que este pasaje en tu palabra nos dice. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti, Señor, como el ejemplo, Señor, de seguir. Y más que todo, Señor, ayúdanos a adorarte de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí por los años que serían 160 antes de Cristo, vivía un rey que se llamaba Antíoco. Y este rey era un rey sobre una dinastía que se llamaba la dinastía de los ni lo sé pronunciarse, Seleucida. Y la capital de esa dinastía estaba en Siria. Y lo que sucedió es que este hombre pues era un hombre muy malvado que llegó al punto de prohibir que los judíos tuvieran la Biblia. Prohibió la adoración en el templo por 3 años y medio. Y este hombre en esos años tuvo el descaro de entrar al templo judío y sacrificar un puerco y regar la sangre de ese puerco alrededor de pues el templo en Jerusalén. En el año 167 antes de Cristo hizo esto, y lo que estaba sucediendo en esos días era de que este rey y el imperio griego, ellos estaban queriendo establecer la cultura griega al pueblo judío, y hubieron personas dentro del pueblo judío pues que empezaron a adoptar las costumbres griegas, empezaron a adorar a dioses griegos, y había un pueblito donde vivía un sacerdote que se llamaba Matías. Y Matías observó a un joven judío ofrecer un sacrificio a un dios griego. Y este sacerdote, en su ira, va y básicamente pues mata a ese judío que ofrece un sacrificio a un ídolo griego. Y Matías con sus 5 hijos salen corriendo y se van a esconder a una montaña. Y después de un tiempo bajan de la montaña, han reunido un ejército básicamente y hacen batalla contra los seleucidas,
Y eso se conoce en la historia judía como la época de los macabeos, porque Matías y sus hijos eran, pues, les pusieron de apodos macabeos porque la palabra macabeo quiere decir martillo. Su hijo, Judas Macabeo, era el líder de ese movimiento y entonces viene a pasar a la historia como la historia de los macabeos, sí. Si estás interesado, puedes leer esa historia en un grupo de libros que se llama los libros apócrifas. Está Primera Macabeos, Segunda Macabeos, y esos libros son buenos libros históricos porque nos cuentan qué está sucediendo dentro del periodo que existe en medio del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la razón por qué empiezo de esta forma es porque cuando sucedió eso, que los macabeos derrotan ese movimiento de los griegos, entran al templo y rededican el templo, y cuando rededican el templo, obviamente limpian el templo, construyen otro altar, y entonces encienden el candelabro, el candelabro que según Éxodo 27:20 nunca tenía que apagarse. Pero lo que sucedió, según va la historia, es de que solo tenían suficiente aceite para que quemara un día. Y tomaban 8 días para preparar el aceite que era necesario para ese candelero o candelabra. Y entonces, según va la historia, de que el aceite, que nomás lógicamente tendría que durar nomás un día, duró 8 días mientras que pudieran reemplazar el aceite. Y de esa historia y de esa época nace una fiesta judía que hasta la vez se celebra, que se llama Hanukkah. O hay veces se le llama la fiesta de luces o la fiesta de dedicación. Y eso sucede en el mes judío 25 de Kislev, que viene siendo ahí por entre diciembre 24, 25, durante la época donde nosotros celebramos Navidad. La celebración de Hanukkah o la celebración de dedicación sucede en esa época, y lo que están celebrando es la rededicación del templo judío al cual se había pues desecrado de esa forma. En nuestra sección ahora, en Juan capítulo 10, encontramos a nuestro Señor en medio de esa fiesta, el cual hace años había sido rededicado a Dios en el templo, un edificio muy importante. Encontramos al Señor caminando en medio de esa fiesta, pero a mí lo que se me hace interesante de eso es de que el Señor, sabiendo obviamente lo que había sucedido en ese templo, el Señor ahora anda caminando en medio de ese templo que fue rededicado. Pero lo que Él anda buscando ahora no es un templo hecho de piedras y un templo hecho por las manos de los hombres, pero el Señor lo que anda buscando es personas que se redediquen o se dediquen a Él. Él anda buscando al ser humano que se dedique a Él. La palabra dedicar, me gusta la idea esta a mí de dedicar, es destinar o apartar algo para un uso especial. Una de mis palabras favoritas o términos favoritos bíblicos es la palabra consagración. Es el decir, vamos a apartar a una persona o vamos a apartar, por decirlo así, una guitarra para el uso especial de Dios. Está completamente dedicado hacia esa causa. Y lo que vamos a mirar ahora, del verso 22 al 25, va a ser el ejemplo de la vida dedicada de Jesús. Y luego del 26 al 30 vamos a mirar la vida dedicada de las ovejas de Jesús. Luego el 31 al 39, la controversia por una vida dedicada. Y de último, 40 al 42, el resultado de una vida dedicada. Y te advierto, vamos a ir rápido a través de estos versos, vamos a terminar el capítulo 10 ahora, porque miro esto y lo miro como
una sección donde predomina la idea de estar dedicado. Te recuerdo que la semana pasada terminamos la sección de este capítulo 10, la sección que estábamos, cuando el Señor les ha hablado acerca de que Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es aún la oveja que entrega su vida por el rebaño del pueblo de Dios para que sean salvos, y termina capítulo 10, la semana pasada terminamos en el verso 19 al 21, dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, o está loco, ¿por qué lo oyes? Y otros decían, estas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque recordarás, había sanado él a un ciego. Pero vamos ahora a entrar teniendo eso en mente de que está hablando con un grupo de personas dividida. Tenemos un grupo de personas de que ya han predeterminado que ellos no van a creer, y a esa audiencia es que Él les continúa hablando. Y ahora entonces 22 al 25, miremos la vida dedicada de Jesús. Dice el verso 22 de capítulo 10, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces tenemos aquí, verso 22 al 25, la vida dedicada de Jesús. Y tenemos primero, entramos a estos, tenemos el lugar, tenemos la ocasión y tenemos aún el clima de lo que está sucediendo aquí. Y cuando la Biblia me da eso, yo por lo menos aprecio eso, porque hay veces lo que sucede cuando estamos leyendo la Biblia es de que no ponemos en práctica nuestra imaginación que Dios nos ha dado, ¿no? Cuando leemos la Biblia es bueno entrar al lugar. Cuando leemos la Biblia, especialmente las secciones narrativas donde nos está contando historias, es súper importante de que usemos nuestra imaginación para insertarnos nosotros en el lugar, en el momento que estamos leyendo. Y aquí me encanta porque me da el lugar, dice el verso 22, de que el lugar era Jerusalén, era en el templo. Aún me dice que era en el pórtico de Salomón. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y me dice la ocasión. Dice el verso 22 me dice de que era la fiesta de dedicación. Lo que te dije al principio. Estaban celebrando esta memoria de cuando rededicaron el templo. Entonces eso es lo que está sucediendo. Y luego aún me da el clima. Me dice ahí en el verso 22 de que era invierno. Y sí, era época de lluvia, era época de frío. Entonces, si te puedes imaginar esto, ¿no? El Señor está en medio de una celebración de rededicación del templo. Es invierno, sí, literalmente es invierno, pero también esa idea de que es invierno me habla a mí acerca de que era helado ¿cómo se dice? El lugar donde está la gente con quien él está tratando es helado. En mi imaginación, yo no me dice que está lloviendo, pero como era época de lluvia, no sé, tal vez hay como ese sentido de nublado, ¿no? Tal vez hasta está mojado un poquito. Y en mi mente me imagino al Señor ahí, y me dice la Biblia aquí de que Jesús andaba por el pórtico de Salomón. Nos dice ahí, ¿verdad? En el verso 23, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ese verso me pinta a mí como que Jesús anda caminando, ¿no? En el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón
si te pones a pensar en un cuarto, pues, ¿verdad? Un cuadrado, obviamente, ¿no? Y el cuarto tiene, digamos, un tejabán para que la gente pudiera ir y sentarse allí, tener como pequeños estudios. Y Jesús, tal vez para no sé, salirse de la lluvia si está lloviendo o un poquito del frío, el Señor anda caminando alrededor del pórtico de Salomón. Y Jesús, yo me pongo a pensar, ¿qué estará pensando Jesús mientras anda caminando ahí? No nos dice que andaba enseñando, nomás nos dice que andaba caminando alrededor del pórtico. El Señor obviamente conocía muy bien la historia de ese templo. El pórtico de Salomón era una memoria del primer templo que se había construido por Salomón, que también había sido destruido, no por Antíoco, pero por otro rey que se llamaba Nabucodonosor, un rey de Babilonia, a causa de las desobediencias del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y ahora tenemos al Señor Jesucristo caminando alrededor de este templo, que él conocía muy bien la historia. Él sabía de que ese templo era una memoria del primer templo que también que había sido destruido por otro rey por la desobediencia del pueblo de Israel. Y también sabía nuestro Señor de que 70 años después de que Él hubiera resucitado, los romanos vendrían a destruir ese templo otra vez por la desobediencia del pueblo de Israel. Ha de ser feo saberlo todo, me imagino, ¿no? El Señor caminando alrededor de ese templo, sabiendo la historia de ese templo, sabiendo el futuro de lo que iba a suceder a ese templo. Pero más que eso, yo me pongo a pensar, Jesús anda caminando alrededor de ese pórtico, buscando a seres humanos que se entreguen. Así como estaban celebrando la dedicación de ese templo, lo que el Señor anda buscando es que el ser humano se entregue y se dedique a Él, como en capítulo 9 miramos que sanó a ese ciego, con el propósito de que ese ciego se dedicara completamente a Él, lo termina adorando, dedicándose a Él. Pero también hemos visto la resistencia que ha experimentado con un grupo de gente al cual Él les ha dicho que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que aún Él es la oveja que da su vida por el mundo, y ha causado pues controversia. Mateo 23, 37, este es tristemente la situación del lugar donde Él está ahorita. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, eso es el escenario, pues, eso es el escenario. El Señor anda caminando alrededor de ese templo, conociendo lo que están celebrando, conociendo lo que va a suceder, buscando personas que se entreguen a Él completamente en dedicación. Dice el verso 24 que lo rodearon los judíos. Y esto me pinta a mí como la idea de lobos que rodean una oveja, listos para atacar. Y eso es exactamente lo que pues terminan haciendo en este capítulo. Lo rodean y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dínoslos, básicamente les dice, dinos si eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Turbar el alma es mantener en suspenso. Dínoslos abiertamente, le dice. Pero el Señor en el verso 1 al 6 les ha dicho una alegoría donde Él es la puerta, donde Él es el buen pastor, donde Él es la oveja. Y Jesús aquí lo que va a hacer es les va a dar más de lo que ellos esperan. Verso 25, el Señor les dice aquí en el verso 25: os los he dicho y no creéis. Entonces el Señor está diciendo como, no es que yo los
tenga a ustedes en suspenso es que ustedes no creen. Y entonces como que el Señor está diciendo, vamos a llamarlo lo que verdaderamente es. No es que ustedes están en suspenso, no es que yo no les he dicho, yo les he dicho, lo que pasa es que ustedes no quieren creer. O sea, no es por falta de información que estas personas no han creído. Y lo mismo sucede en nuestros días. No es por falta de información que las personas no se entregan al Señor Jesucristo. Es porque no quieren someterse a la autoridad de que Dios correctamente tiene sobre pues, nuestras vidas. Porque generalmente nosotros como seres humanos queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no queremos que nadie nos diga nada. Entonces no es porque hay falta de información, aún no es porque no hay falta de enseñanza bíblica, aunque en nuestros días sí esto se está volviendo más escaso, pero de todos modos el Señor pues es fiel para mandar siervos a nuestras vidas y decirnos la verdad. No es porque nunca hayas escuchado la verdad. Es porque mayormente nosotros rechazamos la verdad porque nosotros queremos continuar viviendo como nosotros queremos vivir. Y aquí el Señor les está diciendo, ya te dije, pero tú no quieres creer. Las obras que yo hago, dice verso 25, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las acciones hablan más fuertes que las palabras, esencialmente es lo que esto está diciendo. Ellos, conociendo la Biblia, hubieran tenido que saber Isaías 35, 4 al 6. En Isaías 35, 4 al 6, mira, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso es lo que el Señor ha estado haciendo. Le ha abierto los ojos a los ciegos, ¿no? Les da oído al sordo, ¿no? Entonces el Señor les ha dicho, el Señor les ha demostrado a través de sus obras. Por eso aquí el Señor les dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Algo interesante, que por lo menos a mí se me hace interesante, es que tienes un grupo de personas aquí pretendiendo que el Señor no les ha demostrado a través de palabras y a través de hechos. Fingen ellos duda, porque fíjate que la duda en sí no es mala, hasta cierto punto. Cuando una persona está dudando, por lo menos yo pienso, están pensando, ¿verdad? Si tú estás pensando algo, ¿no? Estás como considerando ciertas cosas de la Biblia, ¿no? Y te está costando creer, pero por lo menos lo estás pensando. No, pero esta gente no está haciendo esto. Esta gente lo que ha hecho es ha rechazado al Señor, porque ellos no quieren someterse a la autoridad de Dios en sus vidas. Hay un ejemplo de un creyente de que se encontraba en un lugar oscuro donde él empieza a dudar. Te hablo de Juan Bautista. Mira lo que dice Mateo 11, 2 al 7. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿verdad? Lo que leímos aquí en Isaías 35, 4 al 6, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que habíamos de venir, que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto?
una caña sacudida por el viento. El punto es este, de que tienes un grupo de personas que el Señor les está diciendo, mira, las cosas que yo hago dan testimonio de quién yo soy. Y luego tienes a Juan Bautista en un momento débil, mandando a sus discípulos a preguntarle al Señor, oye, ¿eres tú? O sea, porque Juan Bautista está en la cárcel, pues, está pasando un momento difícil. Y él empieza a escuchar de que el Señor Jesucristo anda haciendo lo que anda haciendo. Pero él está en la cárcel, y entonces él se pone a pensar, o sea, yo aquí estoy en la cárcel y escucho de que él anda haciendo lo que anda haciendo, pero yo aquí estoy en la cárcel. Ve y pregúntale, ¿eres tú el que esperábamos? Y el Señor le dice, ve, dile a Juan Bautista de que los ciegos ven, ¿verdad? Que los cojos andan, ¿no? O sea, lo que Isaías 35 decía. Y me encanta porque el Señor en el verso 7 dice, mientras ellos se iban, o sea, los discípulos de Juan Bautista, Él comenzó a decir, decir de Juan a la gente y empieza a hablar, pero bien bonito, de Juan Bautista. Pero los discípulos de Juan Bautista no escucharon eso. Todo lo que los discípulos de Juan Bautista escucharon es, ve, dile a Juan Bautista de que los ciegos ven, los cojos andan, ¿no? Y luego dice, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es todo lo que escucharon. Imagínate, ¿no? Que regresan a Juan Bautista, y Juan Bautista ansioso, ¿no? Esperando. A ver, ¿qué les dijo? Y los discípulos de Juan Bautista llegan y le dicen, mira, Juan, dice Jesús, de que te dijéramos que los ciegos ven y los cojos andan, ¿no? Y los leprosos son sanados y el evangelio está siendo predicado. Es todo lo que les dijo. No, también nos dijo de que bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Y es todo lo que ellos escucharon. Pero cuando ellos se van, el Señor Jesucristo empieza a hablar de una forma muy alta de Juan Bautista. Si hay una persona en el Nuevo Testamento que estaba completamente dedicado a lo que Dios lo había mandado, era Juan Bautista. Este es el ejemplo de una vida dedicada, la vida dedicada de Jesús, ¿no? Y luego toma a Juan Bautista también, pues, como darnos un ejemplo. Pero la vida dedicada de Jesús era, vine a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Vine a predicar lo que Dios me mandó a predicar, una vida completamente dedicada al Señor, a lo que Dios manda. Ahora vamos a hablar de la vida dedicada de las ovejas. Tenemos la vida dedicada de Jesús, verso 22 al 25. Ahora la vida dedicada de las ovejas. El Señor ahora va a hablar acerca de las ovejas. Porque si te fijas ahora en el verso 26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. La vida dedicada de las ovejas. Vamos a contrastar una oveja, según el Señor aquí habla, que pertenece a Él, y vamos a considerar de que si el Señor está diciendo de que hay ovejas que le pertenecen a Él, pues van a haber ovejas, como aquí está diciendo, ustedes no son mis ovejas. Mira lo que dice Lucas 12:32 a las ovejas de Él. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es hermoso ser oveja del Señor. Tenemos un rey, un padre, un pastor que nos promete un reino. Pero mira lo que dice Mateo 25:32 al 33. Serán reunidas delante de Él todas las naciones,
y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto está hablando del final. ¿Ves cómo claramente hay una separación? Dice, esta es una oveja, este es un cabrito. ¿No? Está usando una alegoría para hablar del ser humano, no que este es mío, este no es mío. Hay una división clara. No todos le pertenecen no todos le pertenecen al Señor en el sentido de que están bien con el Señor, ¿sí? O sea, todo le pertenece al Señor en el sentido de que Él es el creador de todo. Pero a lo que se refiere el ser humano, hay seres humanos que, por la misericordia de Dios, han sido rescatados, han rendido sus vidas, han doblado rodilla, dicen, ¿verdad?, nuestra gente, a nuestro Señor Jesucristo. Y esa gente le pertenecen a Él. Pero hay muchísima gente ahorita que no le pertenecen a Él en ese sentido. Sí, Él les da vida, sí, Él les da el aire que respiran, pero ellos no son parte del rebaño de Dios, porque esto es lo que claramente aquí estamos observando. Mateo 25:34, mira, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, a los que pertenecen a Él. Y luego, dice el 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué horrible, ¿no? Mas sin embargo, eso es lo que esto enseña. Por favor, léelo tú, ¿no? Y llega a la conclusión, o sea, no hay vuelta, pues es como blanco y negro, pues. Es motivo de gran alegría, gran gozo, el saber que tú eres parte del rebaño de Jesús. Y yo te preguntaría esto, ¿eres parte del rebaño de Jesús? ¿Eres una oveja de Jesucristo? ¿Eres una oveja? Porque esta gente aquí, el Señor claramente les está diciendo ahí en el verso 26, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Por eso es que no creen. Porque no le pertenecen a Él. Ahora, tú te preguntarás, pues, ¿cómo sé si soy su oveja? Yo aquí puedo mirar, en el verso 27 al verso 30, del 27 al 30, puedo mirar 6 características de una persona de que es oveja del Señor. Ahí te van. La primera es, la oveja del Señor puede oír la voz de su pastor. ¿Ves? Ahí en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Número 1, ¿eres oveja del Señor? Según esto, dice, pueden oír mi voz. Esta voz, aparentemente, no todos la pueden oír. Esta voz de que aquí habla, literalmente ha transformado la vida de mucha gente. Vidas que otras gentes pensaban, esa persona no tiene esperanza, esa persona o terminará muerto o terminará en la cárcel, o sea, esa persona es lo peor de lo peor. Y la voz del pastor ha transformado vidas así, continúa transformando vidas así. Es esa voz que transformó mi vida. Es esa voz que constantemente mi alma desea. Pero esa voz no todos la pueden oír. Y aquí me está diciendo de que los que son ovejas de Él pueden oír esa voz. Salmo 19 nos dice de que esta voz siempre está hablando. Todo el tiempo está hablando esa voz. Salmo 29 me describe esta voz como una voz poderosa que arrasa aún los bosques. Primera de Reyes 19:12 me dice de que esa voz
Hay veces es como un silbo apacible y delicado. No es como que Dios no hable al ser humano. Dios continúa hablando. No más que el ser humano, tristemente, entre pasan los años, ha perdido la habilidad de escuchar. ¿Ves? Porque la persona que escucha la voz del pastor es una persona que se ha entregado, que ha dicho, sí, Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Y cuando esa persona en la misericordia de Dios, porque es la misericordia de Dios que aún te da el deseo de entregarte, el Señor abre tus oídos y puedes escuchar. Y por favor, yo no estoy hablando necesariamente de una voz audible. No vas a decir, esta persona estás loco, estás escuchando voces. No me refiero a eso. Me refiero a de que Dios nos habla hoy, primeramente a través de su palabra, la Biblia, sí. Pero yo te propondría esto. Si la Biblia obviamente es la palabra de Dios y si es la Biblia a través de la cual Dios nos habla principalmente, pero cuando yo cierro mi Biblia, Dios no termina de hablar. El Señor continúa hablando a través de lo que me ha dicho, a través de la palabra, no, pero también a través de las cosas que me suceden durante el día, cuando conozco a alguien, cuando me topo con alguien, tengo una conversación. Siempre estoy escuchando, siempre estoy pensando, Señor, quiero escucharte, Señor, a través de circunstancias, no, aún hay veces a través de sueños. Otra vez, no me malentiendas, no estoy diciendo de que pongas toda tu esperanza en que soñaste algo, ¿no? Y dices, esa era la voz de Dios. Pues pueda que sí, pueda que no, ¿me entiendes? Porque principalmente Dios nos habla a través de la palabra. Medimos todo lo que nos sucede, medimos todo lo que escuchamos a través de la palabra. Tiene eso el tono de la voz del pastor. Las ovejas primero pueden escuchar la voz de su pastor. Ahora, si tú no puedes escuchar la voz de nuestro pastor Jesucristo, yo te propondría que consideres si verdaderamente tú eres una oveja de Jesús. Y para hacer eso, la Biblia nos llama a venir a Él en arrepentimiento, es decir, dale la espalda a tu pecado, entrégate al que se entregó completamente por ti, dedícate a Él. El Señor, esa es la invitación que constantemente nos hace. Pero hay otro grupo también de que constantemente está en mi corazón, y eso es la oveja de Jesús, de que está muy distraída ahorita, y ha dejado que hayan entrado muchas otras voces a sus vidas, al grado de que ya no pueden escuchar o por lo menos no escuchan claro la voz de su pastor. Y para eso tengo unas oraciones que he encontrado en la Biblia para pedirle al Señor de que nos dé la habilidad de escuchar la voz de nuestro pastor. Te doy unas varias aquí. A través de los Salmos, ahí te estoy enseñando a través de los Salmos y me encanta ese libro. Pero mira, oración para escuchar la voz de Dios, Salmo 119, verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué crees de que el salmista le pide a Dios, inclina mi corazón a tus testimonios? Yo te diré por experiencia propia, es porque por lo menos mi corazón tiene la tendencia de inclinarse a otras cosas más que la voz de mi pastor. Es la verdad. Y yo he observado que el ser humano, aún cristianos, tenemos corazones muy vagos que se van vagando a lugares que no deben ir. Entonces la oración de David, sí, David escribió Salmo 119, es, inclina mi corazón a tus testimonios, ¿ves? Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
¿Por qué? Porque mis ojos y mi mente tienden a adormecerse a la hermosura y la maravilla de la palabra de Dios. Sí, he conocido cristianos de que pues abren la Biblia y es como, les cuesta, o sea, no es atractivo, sí, o sea, no tiene esa maravilla. Entonces la oración del salmista es, abre mis ojos. Yo quiero mirar las maravillas de tu palabra. Salmo 86, verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esta palabra afirma me habla a mí de algo sólido, algo no dividido, y es la cosa de que nuestros corazones muchas veces están divididos. Y entonces la oración es, Señor, afirma mi corazón para que yo tema tu nombre, para que yo pueda andar en tu verdad. La última que te voy a dar es Salmo 90, verso 14. De mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Sí? O sea, hallar satisfacción, nos saciamos de tu misericordia, porque otra vez nuestros corazones tienden a encontrar satisfacción en mil y unas cosas en vez de su voz, en vez de la palabra de Dios. Y Dios nos invita, pues Dios dice en Salmo 27, verso 8, mi corazón ha dicho de ti, esto es Dios hablando, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. El Señor dice, busca mi rostro, mi corazón te está diciendo, busca mi rostro. Y dice, tu rostro, oh Jehová, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, primero las ovejas del Señor oyen la voz de su pastor. Tengo que irme más rápido porque ya me está acabando el tiempo. Dice, y segundo, y yo las conozco, dice el verso 27. Lo primero es que las ovejas oyen la voz del pastor. Segundo, yo las conozco, hay una relación íntima, el pastor las conoce por nombre. Al contraste de Mateo 7:23, donde a un grupo de gente les dice, nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. ¿A poco tú crees de que Dios no conoce a una? Dios conoce todo, ¿no? Pero aquí en Mateo 7:23 dice que hay un grupo de personas que les dirá, jamás te conocí, en el sentido de tener una relación personal, pues. Entonces, oyen la voz, el Señor las conoce. Número 3, me siguen. Y esto aquí es extremadamente importante porque característica de la oveja de Jesucristo es que escucha la voz, que el Señor las conoce, pero aquí me siguen. La Biblia es la voz de Dios. Y la característica de una oveja de Dios, una oveja de Jesús, es que siguen la voz de su pastor. Es decir, que alinean su vida según la voz de su pastor. ¿Cómo se alinea tu vida a la voz de tu pastor? Y si tú dirás, no, pues yo ni sé lo que ahí dice, pues ese es un problemota, ¿no? Entonces tú tienes que saber lo que esto dice para decir, ok, yo necesito poner mi vida en línea con la voz de que digo yo seguir. La oveja de Jesús sigue la voz de su pastor. Buscan vivir su vida conforme a la voz de su pastor. Número 4, y yo les doy vida eterna, dice el verso 28. Eso es algo que solo Dios puede dar, ¿no? Solo Dios puede hacer, es un regalo que Jesús nos da, no es algo que nosotros nos ganamos. Y se aprecia esto de la vida eterna, especialmente cuando hemos conocido la muerte, ¿me entiendes? Muchos de nosotros fuimos rescatados de lo más asqueroso, ¿no? Y cuando hemos conocido ese lado, ¿no? El lado de la muerte, apreciamos mucho la vida eterna. ¿Ves? Porque el Señor aquí es como que dijera, si eres mi oveja, tú tienes vida eterna. Ahí no dice yo les daré vida eterna, ahí dice yo les doy vida eterna, presente, ahorita. La vida eterna empieza aquí, no cuando te mueres. La vida eterna es la vida de Dios en la vida de una persona que ha sido rescatada.
Esa es la característica de la oveja de Dios, es que Él tiene vida eterna, ella tiene vida eterna. Una vida abundante, nos dice el verso 10. Mateo 11:28 me dice que me da descanso. Mateo 16:19 me dice que me da las llaves del reino. Lucas 10:19 dice que me da autoridad. Juan 14:27 dice que nos da paz. Entonces, escucha la voz de su pastor, eso es número 1, característica de la oveja. El Señor las conoce, una relación personal. Sigue la voz del pastor, número 3. Les da vida eterna, número 4. Y número 5 es, no perecerán jamás. Eso es lo que dice el verso 28. Yo doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Ves? Ahí me habla de ya no hay condenación. Es decir, cuando yo me muera, yo no seré enviado al infierno. No porque soy bien portadito. Si me conocieras, tú sabrías de que yo soy lo más lejos de perfecto. Pero sí te diré de que el Señor me ha rescatado, me ha perdonado y no me mandará al infierno porque lo que Jesús hizo por mí, por su misericordia, pues el Señor me ha rescatado y pues mi vida está entregada a Él. No es porque yo sea bueno ni nada así por el estilo, pero porque aquí me dice que no perecerán jamás, no serán destruidas pues en el infierno. Y eso pues es motivo de gran gozo. No hay condenación ya para la oveja del pastor. Y luego, el número 6 es, nadie las arrebatará de mi mano. Eso lo encontramos en el verso 28 y en el verso 29. Ya no hay condenación y ya no hay separación. Verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora piensa en esto. El Señor dice, están en mis manos, nadie me las arrebata. Y luego en el verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Es decir, estamos en la mano del Hijo y en la mano del Padre, y esto debería darnos pues gran sentido de seguridad, ¿verdad? Porque aquí me está diciendo de que pues estoy en buenas manos, pues estás en buenas manos. Ni un lobo, ni un asalariado, ni un ángel, ni un demonio, ni nada, nos dice Romanos 8, nos puede separar del amor de Dios. Y eso es, te digo, es gloriosa verdad, si eres oveja del Señor. Si no eres oveja del Señor, y pues, o sea, la invitación está abierta y necesitas entregarte a Jesucristo para ser oveja de Él. Y luego, verso 30 dice, yo y mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Ahora este verso 30 aquí, yo y el Padre, uno somos. Ese verso es la llave para la dedicación de las ovejas, porque el Padre y el Hijo son uno, y el Padre y el Hijo tienen un rebaño que jamás nadie las va a arrebatar de sus manos. Estamos seguros en Él. Entonces ahí tenemos la dedicación de las ovejas. Ahora, en el verso 30 hay quienes dicen, no, pero es que lo que Jesús quiere decir en el verso 30, cuando dice yo y el Padre uno somos, hay muchos dicen, eso quiere decir que son uno en propósito. ¿Verdad? Eso es lo que hay quienes quieren decir eso, que el Señor está diciendo que son uno en propósito, como digamos tú tienes un amigo, ¿no? O una amiga y tú le dices a tu amigo, hey, tú y yo somos así, ¿no? Uña y carne, dicen alguna gente, ¿no? Somos uno, ¿no? Y hay muchos dicen, eso es lo que Jesús está diciendo aquí en el verso 30, de que Él y el Padre son uno en ese sentido, de que son unos como uña y carne, ¿no? Como un propósito. Pero te recuerdo que la pregunta original que se le hizo al Señor es, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Pero aquí el Señor les está dando más de lo que esperaban, porque en el verso 30 el Señor les llega y les dice, yo y el Padre somos uno. Y la manera en que esta gente entiende al Señor
es de que el Señor está diciendo ser de la misma cosa de que Dios es. O sea, está hecho de lo mismo que Dios. Está diciendo Él es Dios en carne. Dice verso 31 al 39. Vamos a leer esto rápido porque ya se me acabó el tiempo. Dice verso 31 al 39. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedramos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed las obras para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Tenemos en esta sección la controversia por una vida dedicada. Qué bonito hubiera sido que ellos se hubieran arrepentido, pero lejos de eso lo que quieren hacer es apedrearlo. Ellos entienden muy bien lo que muchos en nuestros días, como los testigos de Jehová, quieren rechazar. Ellos entendieron que Jesús está diciendo ser Dios en carne, porque ahí claramente Él les dice: ¿por qué me estás apedrando? ¿Por qué buena obra? Y ellos responden en el verso 33, no te estamos apedrando por buena obra, pero porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos claramente entendieron eso. La manera en que el Señor responde es, les cita Salmo 82, porque en Salmo 82 dice, no está escrito, yo dije, dioses sois. Y en Salmo 82 lo que está sucediendo es Dios está hablando con los jueces de Israel. Y a los jueces de Israel los llama dioses en el sentido de que ellos tenían autoridad sobre el pueblo israelita de vida y muerte. Y Salmo 82, el Señor está como, en Salmo 82, el Señor está como teniendo una confrontación con ellos, diciendo de que ellos son jueces injustos. Y aquí tenemos a este grupo de gente pasando juicio sobre el Hijo de Dios, llamándolo un blasfemo. Y entonces el Señor aquí básicamente les está recordando de que en Salmo 82 eso es lo que estaba sucediendo. Estaban pasando juicio muy equivocado. Y toman piedras para apedrearlo. Lo que se me hace a mí fascinante es de que ellos agarran piedras para apedrearlo. Y el Señor, mientras ellos están haciendo eso, les está suplicando y les dice: mira, si no me quieres creer mis palabras, fíjate en lo que estoy haciendo para que creas. O sea, el Señor aún tratando de alcanzarlos, ¿no? Increíble eso para mí. Entonces, la vida dedicada de Jesús, las ovejas dedicadas a Jesús, la controversia por la vida dedicada de Jesús, y ya de último, 40 al 42, el producto de una vida dedicada a Jesús. Dice el 40 al 42, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Me gusta cómo cierra el capítulo, ¿verdad? Porque me encanta que dice de Juan Bautista que él nunca hizo ninguna señal, pero que todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Y por esa razón muchos creyeron, dice ahí al final, muchos creyeron en él. Y me gusta eso porque no cierra el capítulo con un grupo de personas que lo están rechazando, que lo quieren apedrear.
No, pero cierra el capítulo recordándonos de un hombre, que otra vez si había un hombre en esos días que estaba completamente entregado, era obviamente el Señor Jesús, pero Juan Bautista, ¿no? Y Juan Bautista, aún que estaba preso, aún que lo mataron, le cortaron la cabeza, miramos el producto de su entrega, el producto de su dedicación aquí. De que aunque él no hizo ningún milagro, todo lo que él dijo de Jesús era cierto y por esa razón muchos creyeron en él. Toda la vida de Juan Bautista era dedicada a apuntar a Jesucristo, completa dedicación, contraste muy drástico a lo que la otra gente hizo. Entonces cierro con esta pregunta a ti. En tu vida, ¿tú estás dedicado a Jesús o a qué estás dedicado, no? No estamos hablando, yo no estoy hablando de completa perfección en este mundo, jamás creo no vamos a experimentar eso aquí en este mundo, pero lo que sí puedo mirar es que entre pasan los años, debemos como sus ovejas, alinear nuestras vidas más y más a la voz de nuestro pastor. Esa es nuestra dedicación. Nuestra dedicación es a nuestro Señor Jesucristo, a la voz de nuestro pastor, a continuar siguiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, una dedicación a Él completa. Vamos a orar. Padre, te doy gracias otra vez porque tú te entregaste completamente por nosotros, Señor. Y otra vez, Señor, eso a mí en lo personal me hace pensar que qué más puedo hacer, Señor, que entregarme completamente a ti, Señor, si tú lo diste todo por nosotros. Te suplico por aquellos que han de escuchar este mensaje, que puedan, Señor, sentir de tu parte tu amor, Señor, hacia ellos, que aunque tal vez anden descarrilados ahorita, Señor, como ovejas sin pastor, te suplico que escuchen tu voz, Señor, que tú les despiertes y les des arrepentimiento, Señor, y se entreguen completamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón y no encuentro palabras para agradecerte lo que tú significas para mí. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón. No encuentro palabras para agradecerte lo que tú significas para mí. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida
vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón. Dios te bendiga.